Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra videoconferencia. Nuestro tema de hoy es comunidades, comunicación y crisis. Nos acompañan los conferenciantes, el doctor Francisco Fernando López y el doctor Amílcar Hernández. Esta videoconferencia tiene como objetivo ampliar al personal de la industria petrolera la visión social de su entorno, así como también revisar la aplicabilidad de modelos gerenciales para el manejo más efectivo de las relaciones con las comunidades. También promover la gerencia de crisis como una disciplina necesaria en el de las habilidades gerenciales. Agradecemos al doctor Francisco y al doctor Amílcar por aceptar la invitación de CITES para participar en este ciclo de videoconferencias. Bienvenidos. Bueno, mil gracias. Hemos hecho el ejercicio de actualizarnos de la mejor forma posible dadas las circunstancias que actualmente se viven en el país y cómo todas estas circunstancias afectan a la industria petrolera. Pero fundamentalmente nos vamos a referir a la situación social, al enfoque social de la industria petrolera. Igualmente a la importancia de una comunicación eficaz, y eso tiene que ver como un elemento que pudiera ayudar a manejar en forma efectiva las crisis y facilitar también la toma de decisiones organizacionales. Bueno, cordial saludo para todas las personas que nos acompañan, cordial saludo para todas las personas que nos acompañan, de manera pues que estamos aquí a sus órdenes para hablar hoy sobre el tema petrolero. El doctor Francisco Fernando nos explica la metodología que vamos a seguir en este par de horas que vamos a estar compartiendo. Bueno, el propósito de la videoconferencia es hacer un resumen de un seminario que ya se ha hecho en 3 ocasiones anteriores en la CITES. Seminario cuyo propósito es debatir los temas de carácter social que tiene que enfrentar la industria petrolera y buscar un acercamiento entre los técnicos y los sociales de la industria petrolera para que asimismo los resultados en la industria tengan una sinergia mayor en consideración de que los temas sociales son muy dinámicos. La parte técnica normalmente tiene que ser un trabajo de planeación muy profundo, muy serio, pero que también a veces es alterado por las presiones de carácter social. Entonces, aquí lo que tenemos es un ejercicio, y aquí lo vamos a resumir, en donde vamos a definir el objetivo que lo acabo de mencionar. Vamos a hablar del entorno, porque aunque es largo y de pronto un poco extenso, el análisis del entorno es lo que nos permite metodológicamente acercarnos a una realidad, y en la medida en que la realidad sea mejor analizada, por lo tanto los resultados en las tomas de decisiones tendrán que ser ojalá más eficaces. Sí, a mí me parece que el tema del entorno es muy importante para todos. ¿En qué sentido? En que es una información que debemos compartir en la medida en que lo consideremos conveniente. Es una serie de información, de datos, de circunstancias, de insumos, de unas herramientas informativas que nos pueden servir mucho en el relacionamiento con las distintas audiencias con que a diario tenemos una relación o tenemos que compartir. De manera pues que ese es el énfasis que yo quisiera hacer en la importancia de las cifras y de la información que vamos a suministrar acerca del entorno. Bueno, entonces hemos diseñado esto en la siguiente forma. Vamos a presentar algunas lineamientos de carácter teórico, y paralelamente a esos lineamientos pues, iremos aportando algunos datos reales, porque lo importante entre la teoría y la práctica es que realmente el modelo teórico permita interpretar la realidad en la mejor forma posible. Eso lo vamos a hacer. Y cuando decimos que el tema es de especial importancia, es porque el peso en la economía que la industria de hidrocarburos tiene es muy, muy importante. Y sobre eso tenemos una cifra del Producto Interno Bruto, por ejemplo, que estamos hablando de un promedio del 5% del Producto Interno Bruto que aporta en la industria petrolera a la economía del país. Y todo lo que la afecte para arriba o para abajo, que la frene o la desarrolle, pues obviamente tiene implicaciones en la economía. Pero además de las implicaciones de la economía, tiene que ver con toda la cadena, hacia adelante o hacia atrás, que la industria de hidrocarburos tiene. Bueno, yo podría compartir algunas cifras que me parece que son interesantes, de pronto las podemos controvertir si fuera necesario. Al final hay un espacio para las preguntas y para que compartamos la información y aclaremos algunas cifras, porque de pronto algunas pueden estar
menos actualizadas que otras, ¿no es cierto? Muy bien. Yo tengo aquí lo siguiente. En el 2013 se llegará a 130 el número de pozos perforados en todo el país. Me dicen que en el llano, solo en el llano hay 65 campos. De manera pues que esto es sin antecedentes en toda la historia petrolera del país, es así. Pues estamos creciendo en forma muy importante de todas maneras, ¿no? Y a pesar de los inconvenientes de carácter social que tenemos, paros, bloqueos, etcétera, que podemos mencionar más adelante, pero el entorno que tenemos que manejar siempre ha tenido algunas dificultades. Paros y bloqueos. Bloqueos. Y para estar muy a tono, como estamos en el contexto del entorno, pues hoy mismo nomás la vía Bogotá Los Llanos Orientales está paralizada por cerca de 25 tractomulas que están atravesadas, llegaron 50 barriles de petróleo. ¿Eso a qué horas? Eso es de esta mañana. Tenemos que estar al día sobre el entorno petrolero. Entonces, ahí les cuento lo que está pasando en este momento, Claro. para solo citar algún caso del tema de los bloqueos. Sí, entonces entremos primero a una parte teórica por el entorno, unos diferentes niveles, ¿no? La dinámica del negocio es muy, muy alto. Aquí tenemos una gráfica donde mostramos implicaciones muy grandes de un desastre petrolero, los bloqueos y lo que significa también el transporte en grandes cantidades que implica mover petróleo corriendo los riesgos aparentes controlados de carácter ambiental, para lo cual hay toda una también de control y de calidad en las empresas. Pero si miramos aquí, tenemos un entorno de carácter internacional que hay que tener en cuenta. Por darles un ejemplo, el caso de los precios suben, bajan, dependiendo de muchas cosas. Actualmente la Siria está modificando el precio del petróleo y a su vez, si pensamos lo que sucedió en los años 70, el precio del petróleo bajó en una crisis económica que afectó a muchos países. Entonces vamos a ver al entorno internacional, el entorno nacional, el local y el empresarial, porque todos los que estamos en este tema de carácter social en la industria petrolera, nos conviene estar mirando todas las variables que afectan a la industria y poderle compartir a nuestros jefes y a nuestros técnicos esa visión social que ellos no siempre tienen el tiempo de dedicarles por razón de estar imbuidos, metidos en sus temas técnicos. Empecemos por el internacional. Miremos esto. Ahí ya hablamos del petróleo, de la OPEC, por ejemplo, los precios de petróleo. Los temas de carácter ambiental son sustanciales. Lo del Exxon Valdez fue un cambio radical en los enfoques del manejo ambiental y el manejo de comunidades por los impactos que eso tuvo. Las crisis financieras afectan a la industria. El tema de derechos humanos actualmente es importante en los temas de carácter social y en el entorno que tenemos y que nos hacen pensar en la actividad de la empresa en el sector petrolero. Pues debemos estar alineados con enfoques de carácter internacional que nos lo están mirando. Es el caso de las metas del milenio o el pacto global, que también eso está marcando un comportamiento en las decisiones de carácter social. Pero por el otro lado estamos afectados también por el terrorismo internacional. Por mencionar simplemente lo que pasa en el entorno, estando ya a modo de descripción general, no estamos entrando en profundidad. Si estuviéramos en un seminario de más tiempo, pues habría un tiempo de debate mucho mayor y del cual esperamos sacar unas conclusiones que ojalá le sirvan al sector y le sirvan a la agremiación. Pero miremos entonces el entorno nacional. El entorno nacional, pues ya sabemos lo que está sucediendo en cuanto a paros, bloqueos, etcétera. Tenemos un ambiente que tenemos que interrelacionarnos con muchísimas entidades. Tenemos unos stakeholders, unas ciencias, como otros dicen, que hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Tenemos los sindicatos, hay que saber lo que hace la UCE, los gremios y organizaciones no gubernamentales. Hay, por ejemplo, la Asociación de asociaciones sociales del sector petrolero que están haciendo una labor importante en el tema social. Pero hay que atender lo que dice el Ministerio del Medio Ambiente, hay que atender lo que dice el Ministerio de Gobierno en cuanto a comunidades y etnias, lo del Ministerio de Minas. Hay una oficina en la Presidencia de la República de Secretaría de Hidrocarburos, como hay una oficina también de temas de hidrocarburos en el Ministerio de Defensa. Pero estamos influenciados porque tenemos que cumplir también con las normas y marcarnos en ese ambiente de carácter
político-gubernamental en que nos estamos moviendo. Está la NH. Y cada día surgen nuevas cosas. Por ejemplo, obviamente tenemos que estar mirando el trabajo que actualmente hace el ANLA, que es una organización relativamente nueva, para atender todo lo de las licencias. También estamos viendo los avances en transporte. Y por el otro lado, el tema de la regalía se hace cada vez más importante, lo maneja actualmente la Dirección Nacional de Planeación con las organizaciones y los comités que se han creado para el efecto para la región. Por lo tanto, esto es como por decirles brevemente que el entorno internacional, el entorno nacional, obligan a nosotros los sociales a estar mirando diariamente, haciendo un seguimiento. Y ya veremos cómo es factible tener unos métodos para hacerlo. Pero fíjense que a nivel de la empresa también tenemos un entorno, los sociales. Tenemos que acercarnos a otras áreas como a HCQ, ¿no? a Health Safety and Environment. Esa es una necesidad urgente de trabajar los sociales con técnicos en medio ambiente y con los técnicos en seguridad industrial. Pero de igual manera cada día se hace más importante el acercamiento entre los técnicos, la parte de ingeniería, técnicos con los sociales, por los fenómenos que cada día se viven más en el mundo. O sea, adentro los sociales tenemos que hacer también un trabajo de definir quiénes son nuestros interlocutores para llevar a cabo el desarrollo de la tarea y el objetivo de la empresa. El tema legal es fundamental, el tema ambiental lo mismo, el tema de seguridad, el contacto con ingeniería, saber obviamente cuál es el plan de desarrollo de los proyectos. El tema de seguridad física cada día se hace más importante. Entonces, no quisiera entrar en muchos detalles del entorno, pero es que es fundamental saber dónde estamos parados. Y cada día pues vemos que tenemos unas circunstancias que nos obligan a estar haciendo el análisis de lo que está pasando alrededor para tomar decisiones rápidas que tengan que ajustarse en los planes de desarrollo de la empresa o de los proyectos. Por ejemplo, hoy en día, pues fuera del tema de reputación que lo manejamos los sociales, pues el ambiente empresarial está siendo afectado por un conjunto de riesgos muy grandes. Inclusive, es importante tener y hacer seguimiento a las negociaciones de paz. Si miramos, por ejemplo, las zonas rurales de las cuales están hablando, muchas de ellas coinciden precisamente en mapa con aquellas zonas, por decir el Catatumbo, o por decir el Putumayo, o por decir el Huila, donde hay operaciones activas del sector petrolero. No sabemos las implicaciones que eso pueda tener, si se da o no se da, pero sí es objeto de observación el que esto que se debate coincide con zonas donde tenemos actividades. El tema de las consultas previas. Acaba de salir un libro recientemente sobre consultas previas, pero aquí el doctor Amílcar nos puede comentar algo importante sobre la etnografía que es necesario conocer para llevar a cabo esas consultas previas. Yo quisiera complementar lo que está diciendo el doctor Francisco Fernando López, poniéndole algunas cifras al entorno, ¿no? Ya habíamos hablado de los pozos perforados. Mire, anualmente se gasta en el país 183 millones de dólares en exploración. 183 millones de dólares es una cifra significativamente grande. No sé si haya una comparativa con esta, para decirlo, pero es una cifra monstruosa. Y me contaban, por ejemplo, que el alquiler de un día de plataforma marina cuesta $500,000. Es decir, 1.000 millones de pesos. Y el 30% de la exploración del país se está haciendo ahora en offshore. O sea que ahí pueden calcular las cifras de lo que eso significa. Muy bien, regalías. Las regalías suman, y estuvimos de acuerdo ahora en la cifra, cerca de 11 billones de pesos. Sí. 11 billones de pesos son dos puntos, del Producto Interno Bruto. Es decir, de toda la economía del país. Por mostrarlo de alguna manera. Esto es interesante, este tipo de comentarios para que los socialicemos en la medida en que los stakeholders o las audiencias así lo requieran. Yo no sabía que la fiscalización del crudo se hace sin agua y sin gas para medir las regalías. Eso es importante. Claro, porque que la gente lo entienda. Claro, hay que explicarle a las comunidades muchas cosas que jamás tenemos la oportunidad de hacerlo y que además algunas quieren oírlo y otras no, pero el objetivo es que entre más informados estemos nosotros de datos y de los impactos que esto tiene en la economía general y en el beneficio social que se aporta, en el desarrollo económico del país, pues obviamente nos da más argumentos para tener interlocución con
con nuestras audiencias. Y a propósito de la economía, el petróleo representa la tercera parte de la inversión extranjera de Colombia. Eso es una cosa monstruosa, es decir, la tercera parte de toda la plata que llega al país de fuera del país es el petróleo. Sí, no sé exactamente el porcentaje, pero estamos hablando de unas cifras de 13.500 millones de dólares. Entonces, esa es la más reciente que tengo. Y eso demuestra que la inversión extranjera directa es sustancial para el desarrollo y para generar muchas fuentes de empleo que a veces no creemos que por eso hay desarrollo y generación de empleo, porque pues se mira con otras perspectivas, pero la verdad es que entre más inversión haya, pues más trabajo hay. Por supuesto. Y el petróleo significa el 55% de las exportaciones del país. Es decir, 650.000 barriles. Es una cifra también significativa. El 55% de todo lo que el país le vende a los países del exterior corresponde pues a la exportación de petróleo. Se extraen en Colombia, y esto es interesante que tengamos una cifra bien concreta, ya se están hablando del 1.020.000 barriles diarios, ¿cierto? 1.025.000 barriles. Según Correcto. la última medición de julio. De ese millón largo de barriles, 700.000 son de crudo liviano, 300.000 pesado, según la ACP. Pero yo encontré que según Ecopetrol son 470.000 barriles de crudo pesado. Bueno, eso es tanto como... Pero el hecho fundamental es que la exportación que el país está haciendo es especialmente importante para los ingresos nacionales. Y eso es para el país, no solo porque eh, se la industria petrolera paga impuestos, sino que también hace inversiones voluntarias, no solo las inversiones obligatorias. Entonces, dentro de toda la cadena de economía, antes y después, o sea, hacia atrás de la producción y hacia adelante, lo que está sucediendo es que el aporte a la economía es fundamental. Lo más importante de los sociales en este caso es ayudar a promover, a organizar el que todas estas inversiones de carácter que redunden en el carácter social se hagan con la sostenibilidad y la planeación suficiente para que sean inversiones a largo plazo, para que rompamos el paradigma anterior que se hacían unas inversiones costosas, rápidas y que eran a corto plazo y que no eran sostenibles en el tiempo. No quiero dar ejemplos, pues, para no entrar en detalles. Pero yo creo que pero las muchos lo otras- recordamos. ¿No es cierto? Bueno, 920.000 barriles que se mueven por el oleoducto y 70.000 por garrotanque. Es una cifra que aparentemente es pequeña, ¿no es cierto? Cada garrotanque mueve 200 barriles, pero bueno, ¿cuántos garrotanques trabajan en esto? Actual, pues aunque no ha sido un paro directo a la industria petrolera, como todos muchos de ellos a las zonas de operación, ha venido afectándose el transporte. El transporte de muchas zonas está parado. El caso del Caquetá, donde tenemos una petrolera muy reconocida, pues no puede sacar el petróleo. Entonces vienen unos costos adicionales de almacenaje y que de pronto que si no se pueden sacar, pues afectaría también la actividad de producción porque tendré que pagarla a unos costos inimaginables. Entonces, estos son efectos colaterales de los bloqueos, porque si nosotros hablamos de paros y de bloqueos, de los riesgos que tenemos a la industria, pues también nos afectan otros que aparentemente no son directos de la industria. Correcto. Bueno, para ir terminando con las cifras, un millón de dólares, es decir, casi 2.000 millones de pesos. Eso la comunidad en general no lo valora y no lo entiende. Hemos fallado en comunicar muchas de las cosas que hacemos, pero de eso se trata este trabajo, este seminario que estamos promoviendo y planeando, es dar cada día más instrumentos, más elementos, más información para que las comunidades vayan entendiendo y los líderes comunales, como los representantes de la administración pública en nuestros municipios donde se está operando, pues vean más allá de su propio interés, sino que también entiendan que afectar o parar o debilitar este proceso, pues es matar la gallina a los huevos de oro. Lo que pasa es que convencerlos de que eso es así, no siempre es fácil porque no siempre tenemos cifras que, como estas que estamos mostrando, donde se muestra la importancia del aporte de la industria al desarrollo social. Sí, Francisco Fernando, y es importante destacar el tema de la comunicación. El sector petrolero históricamente ha sido un sector un poco cerrado.
Es decir, necesitamos abrirnos más, así como el mundo se está abriendo, así como estamos hablando de la globalización, de la internacionalización, también en el tema de la comunicación debemos ser mucho más amplios, mucho más generosos. El sector petrolero tiene mucho para mostrar y tiene mucho compromiso con el país para contar. De manera pues que toda esta información, como lo dijimos desde el comienzo, tiene que entrar en un flujo de proceso de comunicación con las distintas audiencias. Claro, como lo vamos a ver hoy y como lo veremos posiblemente en el seminario y obviamente en un tiempo mucho más generoso, vamos a contarles cómo hacer para llegar a las comunidades, a cada una de las comunidades, qué idioma utilizar con una junta comunal, qué idioma utilizar con el gobierno local, qué idioma utilizar con el alcalde, con el personero, con los indígenas. Por eso hablábamos de la etnografía como un elemento fundamental para entrar en el proceso de la comunicación. Si no conocemos las comunidades, si no compartimos, si no nos integramos, si no investigamos sobre las comunidades, pues seguramente el proceso de comunicación con ellas va a ser más difícil. Bueno, sigo, y para pasar esta gráfica sobre los riesgos, si uno mira aquí, son muchos los riesgos, ya hablamos de si los atentados y las voladuras afectan enormemente el negocio. Hay muchos vetos y muchas demandas de carácter social al sector petrolero. Hay amenazas, hay secuestros, hay demandas por empleo cada vez más grandes. La legislación, pues, por lo avanzada que sea, siempre falta aclarar algunos vacíos. Por lo tanto, los riesgos que tiene la industria son muy grandes. Y cuando se maneja la parte social, a veces hay un poco de incomprensión, porque son tantos los elementos en el entorno que hay que manejar, que pareciera que siempre habrá alguno que se escapa y alguno que resulta inesperadamente. Entonces, eso es un trabajo que hay que hacerlo mancomunadamente, como decíamos, con el entorno interno de la empresa. Hay que tener una especial sinergia con toda la gente para que áreas técnicas y áreas sociales trabajen en conjunto. Al fin y al cabo, lo que está en juego es la reputación de la empresa. Y ese es un costo muy alto, el no cuidarlo. Veamos, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Hay diferentes formas de estar haciendo un seguimiento en el área social de lo que pasa día a día. Hay formas de monitoreo, que yo le pediría aquí al doctor Amílcar, que es experto en periodismo, cómo se hace un monitoreo de esos, cómo se trabaja, cómo una empresa puede estar contando con información actualizada diaria para monitorear su actividad en la parte local y a su vez en el entorno nacional e internacional. Bueno, indudablemente que en un mundo globalizado hoy tenemos que tener como principal insumo de nuestra actividad la información. Algunos utilizaban una frase antes que el que tiene la información tiene el poder. Pues la información hoy la encuentra uno en Google. Hoy lo importante no es tener la información porque es el señor Google nos resuelve todo. Lo importante es saber manejar la información y tenerla a disposición. El monitoreo es interesante que lo conozcan. Existe un mecanismo muy fácil de monitoreo hoy, muy económico, las empresas lo están haciendo y es importante que todas las empresas petroleras lo tengan porque además es un servicio que se compra y se socializa muy fácilmente. Es decir, hay empresas especializadas en comunicación que monitorean todos los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, internet. Por ejemplo, yo soy el dueño o el representante legal de la empresa ABC. Contrato con una empresa de estas el monitoreo del sector petrolero, del sector de hidrocarburos y particularmente de mi empresa ABC. Esta compañía diariamente en la mañana le envía vía correo electrónico, le envía el resumen de todos los periódicos del país, de todas las emisoras, de todos los canales de televisión, de todas las páginas.com, de todo el internet, sobre lo que dicen de la empresa mía y lo que dicen del sector hidrocarburo. Y eso es información muy importante y muy válida, porque como repito, la información es cada día oro en polvo. Por eso, por ejemplo, en la bolsa se mueve por información. Si se encuentra hoy un pozo, las acciones se disparan. Si hay un problema de orden público, las acciones se van para abajo, ¿no es cierto? Entonces, hoy es muy fácil, pero muy fácil estar bien informado. Entonces, ese servicio, las empresas petroleras lo socializan con todos sus profesionales
y con todo su equipo directivo para estar al día de lo que pasa. Un caso concreto, ayer estaba hablando con alguna persona y me decía, yo quiero saber lo que dijo un oyente que llamó a la W hace una semana y habló sobre tal tema, pero yo no alcancé a escuchar. Y a mí como persona de esta empresa me interesa saber qué dijo ese oyente. Pues fue fácil, se llamó a la empresa en monitoreo, se dijo cuál era la estación de radio, a qué horas más o menos fue el comentario, inmediatamente el sistema le manda el comentario del oyente a su correo electrónico. Esto parece mágico. Bueno, aquí vemos que dentro de esas técnicas que se necesitan para la toma de decisiones, pues hay otras, como por ejemplo el mapeo de los stakeholders. Hay que estar haciendo un mapa de quiénes son los más cercanos, con quienes nos comunicamos más, y quiénes están más interesados en ciertos temas, y también qué temas les interesa a nosotros, los de la empresa, y en este área, en este caso de los sociales, de mantener la comunicación en forma de dos vías, pues con los stakeholders, como algunas organizaciones nacionales e internacionales, con las comunidades correspondientes, saber qué piensan los empleados en cuanto a comunicación interna. Hay que estar informando debidamente, no solo dentro de los acuerdos formales que hay con las entidades de gobierno, sino hay otras informaciones que a algunas entidades de gobierno que están vinculadas con nuestra actividad les son interesantes. A los accionistas, y obviamente a quienes comercializan o transportan, o en el caso específico de los contratistas y empleados, pues es un manejo sustancial para que haya una coordinación y una coincidencia entre los intereses y la visión de la empresa con sus contratistas. Pero hay perdón, Fernando, en ese tema del mapeo es interesante que tengamos en cuenta lo siguiente, es una herramienta muy valiosa. ¿Por qué? Yo me ubico en un municipio del Casanare, por decir algo cualquiera, Yopala o Azul o no sé. En ese municipio yo tengo que hacer el mapeo de mis audiencias. Entonces en ese municipio hay una emisora, hay un periódico, hay una página de internet, está el alcalde, están las juntas de acción comunal, está el personero, están los sindicatos y están todas estas audiencias con las cuales me interrelaciono diariamente. Ahí es interesante coger cada una de esas audiencias y comenzar a investigarlas para uno decir, bueno, esta asociación mira a mi empresa de una manera positiva, pero en cambio este sindicato lo ve de una manera negativa. El alcalde puede ser un aliado, sin embargo el personero es una persona que tiene esta actitud. Y uno va dentro del mapeo identificando personas que están de nuestro lado, de nuestra empresa, del sector de hidrocarburos, y personas con las cuales tenemos que hacer un trabajo mucho más fuerte de relacionamiento. ¿Sí? Para eso estamos, y realmente de eso se trata. El otro método pues es el diagnóstico normal, que no entraría yo ahorita a hacer detalles de los procesos, porque eso los discutimos en otras instancias, pero igualmente el diagnóstico se puede ver como lo siguiente: hay que estar haciendo un diagnóstico de la situación en base a lo que ya hemos visto, para poder acordar los programas de desarrollo que se quieran hacer, porque no podemos llegar a hacer planes de desarrollo en ciertas zonas sino haber hecho un diagnóstico correspondiente, sino haber logrado unos acuerdos con los interesados, porque no podemos ir a hacer lo que no coincide con por ejemplo, con la vocación económica de la nación. Entonces, este modelo lo único que está mostrando para nuestros interlocutores es que este proceso lo trataríamos más en detalle en otra oportunidad que tengamos, pero en el fondo lo que estamos es integrando una comunicación a través de este modelo con las comunidades, con el gobierno como medios de comunicación. En la medida que nosotros seamos transparentes, claros en la comunicación que damos, que sea oportuna y que hayamos hecho un trabajo metodológicamente válido, pues seguramente vamos a poder minimizar, paliar, diríamos en otra forma. Si no se puede minimizar del todo, pues buscar los acuerdos necesarios para que el final de la operación sea lo menos afectado posible. Y en este relacionamiento, particularmente, por ejemplo, con los medios, es muy difícil en las zonas petroleras porque los medios de comunicación son los locales particularmente se vuelven intransigentes, exigentes,
la noticia está en un vaivén ahí entre apoyar la empresa y hablar más de nosotros, entre todo ese juego de cosas. Hay que manejar el tema comunicacional y de relacionamiento de una manera sutil, y para eso vamos a hacer o hacemos en los talleres unos ejercicios, unas simulaciones de casos para manejar y saber relacionarse con un reportero, con el mismo dueño de la emisora, con el del periódico, pero también importante el relacionamiento comunicacional con las autoridades. A veces estamos utilizando un mismo discurso con el periodista y un mismo discurso con el alcalde, un mismo discurso con el sindicato o un mismo discurso con la junta comunal. Cada una de las audiencias necesita que nosotros preparemos un discurso distinto. Diríamos que el mensaje es igual, pero se lo traducimos a su forma de percibir o de recibir la información. Sí, el mensaje es igual, el lenguaje es el que cambia. Sí. Yo quisiera hacer una anotación en esta gráfica que tenemos aquí. Es que el manejo de la comunicación cada día es más técnico, más importante, dadas las condiciones actuales. Y es que anteriormente, cuando había un plan de negocio, un plan estratégico de negocio de las empresas, el plan de comunicación y relaciones públicas o de asuntos públicos, como otros lo llaman, pues lo tenían dentro del plan de negocio. Y en las empresas a veces se convertía más en un plan de como de mercadeo y de publicidad. Eso a través del tiempo demostró, y en la industria petrolera por unos fenómenos mucho más importantes y grandes, que los planes de comunicación y los planes de asuntos públicos tenían que ser mucho más grandes, más independientes, pero más fuertes con el plan estratégico de negocio. Aquí lo que estamos diciendo en esta gráfica es que antes se consideraba como parte del plan sin mucha importancia. Aquí lo que estamos mostrando es que cada día es más importante eso que decías actualmente, recientemente, sobre la necesidad de traducir nuestros mensajes a las audiencias, para que sea, por lo tanto, el plan estratégico de comunicación el que apoye el plan estratégico de negocio. Conclusión de esto, hay muchas empresas que han fallado en su plan de negocio porque no lo supieron comunicar. Sí, yo agregaría lo siguiente: el tema de la comunicación, afortunadamente, ha ido ascendiendo dentro del sector de hidrocarburos y particularmente dentro del sector petrolero, y uno como periodista se encuentra como las empresas cada vez son más conscientes de la importancia de la comunicación, para que no siga siendo la comunicación, como bien lo señalaba en la diapositiva anterior Francisco Fernando, como una oficina de mercadeo o una oficina que forma parte de relaciones públicas. No, la comunicación de hoy tiene dentro de las organizaciones un valor importante. Por eso en las grandes empresas la oficina de comunicaciones y relacionamiento con la comunidad y todo este tipo de cosas es una empresa que está dependiendo directamente de las presidencias de las compañías. Es directamente el presidente de una compañía, el representante legal o el gerente, el que tiene un asesor de comunicaciones, y son estas dos personas que hacen su sinergia para manejar este tema. Ya no se maneja de una manera como se hacía hace un poco de tiempo, la comunicación como de una manera secundaria. Hoy tiene un papel protagónico que es indispensable. Pues eso coincide con esto, que lo más importante es que los planes y programas de desarrollo de las empresas tengan en cuenta desde antes del proyecto, no cuando el proyecto está listo, en los planes de desarrollo del negocio, el plan de comunicación y de relaciones con la comunidad. Por eso es que quienes manejamos la parte social tenemos que estar muy atentos en participar en el proceso de planeación a largo plazo de la empresa, pero también nos obliga a tener los planes a corto plazo de resultados visibles que estén alineados con la filosofía inicial, pero además tenemos que estar preparados a los hechos contingentes, porque es que todos los días suceden cosas nuevas y no podemos estar cambiando de plan. Yo creo que hay un plan que coincide como el apoyo fundamental al proyecto. Hay unos planes a corto plazo para el acercamiento y el relacionamiento eficaz, y hay que estar preparados para unos hechos contingentes. Aquí simplemente estoy mostrando, y yo sé que para la transmisión que se está haciendo, pues este modelo de plan pues no alcanza a ser legible. Pero lo que sí quiero mencionar es que desde un principio en que se va a hacer un proyecto, desde cuando ya se está planeando, se puede estar participando en el apoyo que la parte social va a tener en el proyecto.
Por eso muchas veces se dice que la parte social es la primera que entra en un proyecto. Es la que primero va a mirar antes de sísmica por dónde va a ir la sísmica. Y también se dice que la parte social es la última que sale, porque es la que tiene que hacer finalmente el inventario de los pasivos que haya podido quedar después del retiro de una empresa o de un proyecto cualquiera que no llegó a su fin y tuvieron que parar la operación o cualquier. Esto es para decir que tenemos que promover internamente que los sociales hacemos un aporte importante al plan de desarrollo, y este es un simple ejemplo. Porque claro, los hechos contingentes nos dañan los planes. Aquí tengo una fotografía para ustedes, muchos de ustedes conocida, que fue en el desastre del Exxon Valdez, cuando las comunidades hicieron todo lo posible por salvar su situación económica de la pesca afectada por los barriles de petróleo derramados. En ese entonces, según los cálculos, no me acuerdo cuánto era, pero en Colombia desafortunadamente lo que ha hecho la guerrilla en los oleoductos es un derrame de petróleo 4 veces mayor que el Exxon Valdez. Desafortunadamente eso no estamos conscientes. Pero no se trata de no se trata de entrar en un tema que puede ser de carácter político y poco sensible en este momento, pero es que el daño ambiental más grande, intencional, hecho en la tierra, ha sido desafortunadamente vivido y sufrido por nosotros los colombianos. Esas contingencias y esa casuística, la cosa que tiene Francisco Fernando, son en materia de comunicaciones y de medios las crisis. Y esas crisis que se presentan, todos estos casos, y aquí en Colombia, pues, obviamente con las circunstancias que vivimos, pues las crisis son muy recurrentes y se presentan muchas clases de crisis. Y ahí es donde también tenemos que tener una preparación en el manejo de una crisis, en tener un equipo de crisis, en tener una reacción proactiva en el manejo de los medios, por ejemplo, y de las distintas audiencias. A veces dicen, bueno, hay una crisis, pues miremos a ver qué hacemos. No, la estrategia de comunicación tiene que prepararse para manejar la estrategia, para manejar la crisis y manejar su relacionamiento con cada una de las audiencias. Porque lo grave sería que se presentara una crisis en una de nuestras empresas y nosotros estuviéramos sobre la jugada buscando a ver cómo hacemos un boletín, a quién llamamos y qué actividades vamos a desarrollar. No, eso está precisamente como lo decíamos anteriormente, la comunicación hoy es estratégica, previene, prevé, busca tener planes de contingencia en el relacionamiento con los medios y con las demás audiencias. Y eso es parte de los temas que manejamos en este tipo de capacitaciones. Bueno, entonces yo creo que podemos pasar al tema específico de comunidad. Ya vimos que el entorno está afectando permanentemente el relacionamiento de la empresa con muchos stakeholders y muchos grupos de interés. Pero las comunidades es un tema fundamental para la operación. Muchos de nosotros definimos en nuestras políticas sociales de que quien nos permite operar son las comunidades, o que hay que hacer la política del mejor vecino. Entonces, pues eso es verdad, las juntas de acción comunal, las juntas, los personeros, los alcaldes, pues son representantes de la comunidad y es fundamental como stakeholders, como grupos de interés, el mantenerlos informados. Cuando hablamos de las socializaciones, por ejemplo, nosotros veíamos unos datos de la Asociación Colombiana de Petróleo, donde mencionaban que se ha llegado a tener un promedio de 300 socializaciones, cubrirse 50.000 personas que han sido informadas en esos. Estoy hablando de unos datos correspondientes a 2010, si no estoy mal. Pero es fundamental ese ejercicio. ¿Por qué? Porque es que ellos hay un poder comunal. Realmente las juntas de acción comunal es la base de la comunidad en su expresión pública. Entonces, hay que tener, y aquí damos unos ejemplos, ustedes dirán que estamos hablando del qué y no del cómo, pero es que el cómo tendríamos que gastarle mucho más tiempo, pero el qué es que hay unos objetivos en la relación con la comunidad, que es bueno tenerlos claros, prepararlos y asociarlos al plan de desarrollo de la empresa. Aquí hay unos ejemplos, como tener idea de que se va más allá del empleador. Aquí hay unas responsabilidades dentro de la responsabilidad social empresarial
más allá del contacto directo con el empleado, que la comunidad puede ser un socio, que tenemos que demostrar nuestro compromiso y nuestra responsabilidad social con la empresa y con la gente más cercana. Hay que establecer los contactos más cercanos con las audiencias de interés. Es que, en conclusión, pues, no cabe duda que entre mejor sean las relaciones con la comunidad, pues obviamente el desarrollo es más fácil. Yo ahí, perdóname que te interrumpa nuevamente, enfatizaría en algo importante. Esa socialización, esa comunicación con la comunidad no debe ser de un momento. Yo comentaba con Francisco Fernando antes de esta charla cómo a veces se interpreta la información a la comunidad como reunirlos y contarles que vamos a hacer tal proyecto y punto. Ya cumplimos con la comunidad, ya les socializamos, ya nos preguntaron y bueno, hasta ahí llegamos. No, el trabajo con la comunidad no es de un momento, es permanente. El trabajo de información con la comunidad es desde el puro comienzo del proyecto hasta el final del proyecto. Estarles compartiendo las cifras, los pasos que estamos dando, las proyecciones que tenemos. Y ojo, en el manejo de la información, que sea una información cierta, que sea una información verificable, que sea una información demostrable, pero el tema del relacionamiento con la comunidad no es de un momento, es un trabajo permanente. En esto tienes toda la razón, porque, por ejemplo, en esta gráfica vemos que permanentemente suceden eventos que pueden estar afectando la relación con la comunidad. Aquí tenemos, pues, ya hablamos de paros comunitarios, los bloqueos, las protestas públicas, los impactos en las perforaciones ilícitas, las invasiones y tomas que se hacen, en algunos, la extensión de servicios, nuevas decisiones de gobierno también afectan. Por lo tanto, hay que compartir con la comunidad muchas de esas circunstancias y entre más dinámico y más rápido se haga, mejor. Hay enfoques que dicen no hay que informar todo, no hay que comentar todo, hay que ir despacio. Pues hoy en día, como decías anteriormente, es tan rápida la comunicación que uno no puede estar ocultando prácticamente nada, ¿no? Además se corre el riesgo de lo que más afecta la credibilidad es la falta de confianza y lo que más afecta la reputación de una empresa es la falta de credibilidad y la falta de confianza. Y cuando somos administradores los sociales de la reputación de las empresas, pues tenemos una responsabilidad enorme que también va a impactar inclusive en sus acciones, no solo por los resultados técnicos. No sé si tienes algo que comentar al respecto. Yo agregaría lo siguiente, que es como una cosa muy puntual y muy pragmática en el relacionamiento con la comunidad. Así como hablamos de la etnografía, es que el relacionamiento con la comunidad se traduce muchas veces en negociación. Cada vez que estamos hablando con la comunidad estamos negociando algo, de alguna manera, porque estamos refiriéndonos a una solicitud, a una demanda, a un servicio, a todo ese tipo de cosas. Y los expertos recomiendan que a esa comunidad hay que conocerla. Es decir, el éxito en la negociación con las comunidades, llámese sindicato, llámese asociación comunal o llámese lo que sea, es importante conocer esa persona, ese otro lado nuestro, esa comunidad hay que investigarla, hay que compartir con ella, hay que verle los gustos. Entonces escuchaba yo un ejecutivo contando cómo él se dio cuenta que el presidente de una junta de acción comunal era aficionado a tal equipo de fútbol. Y eso fue importante dentro del relacionamiento que él tuvo con ese presidente de la junta de acción comunal. Porque no solamente estaban hablando de cifras, de solicitudes, de favores, de empleos, de auxilios. No, hubo un punto común con ese presidente de la Junta de Acción Comunal, que era el deporte. Y ese detalle le sirvió para tener un mejor relacionamiento con esa situación. Sí, aquí teóricamente yo estoy hablando de ejemplos de reportes y registros que hay que hacer en las diferentes etapas de la operación. Hay que hacer socialización, hay que buscar acuerdos, hay que pedir permisos a la comunidad para entrar o salir o traspasar. Actas de seguimiento es un tema muy importante en la actividad social para dejar constancia de los diferentes acuerdos que se hagan y las diferentes decisiones y el acercamiento que haya. Hay que tener una relación fuerte con las áreas intervenidas, hay que tener los mapas, hay que hacer una relación de quejas, reclamos y solicitudes, pero fundamentalmente darle respuestas, porque a veces tenemos la tendencia de que recibimos las demandas, las quejas, las solicitudes
Y mientras que estudiamos la cosa, pues no respondemos. Y a veces son cosas fáciles de responder, temas fáciles de arreglar, y que si se dejan coger en el tiempo, se agrandan, se vuelven más graves y después se pueden volver incontrolables. Ese punto pues lo hago aquí porque pues está en esta lista de chequeo. Los pagos de mano de obra no calificada es muy importante tenerlos completamente claros. Esa es una de las grandes demandas que tenemos. Lo de bienes y servicios y transporte que tenemos en la comunidad es fundamental hacer todos esos registros y estárselo haciéndolo conocer. En fin, como pueden ver, el tema de comunidades cada día es más complejo, pero no deja de ser un reto realmente interesante. Es terriblemente satisfactorio, y lo puedo decir yo que llevo cerca de 20 años en esto, que fuera la satisfacción personal de haber colaborado, de haber aportado y de haber visto muchos desarrollos de aporte social en diferentes partes del país, pues uno tiene que entender que lo que pasa es que estamos en dos Colombias que se están acercando. Una Colombia rural, una Colombia urbana, una Colombia con alta tecnología y una Colombia hoy más informada que antes, que hace que sus demandas sociales sean mayores. Pero el reto es realmente grande, maravilloso, satisfactorio desde el punto de vista profesional, personal y como ciudadano. Yo agregaría simplemente que yo no soy un gran experto petrolero como el doctor Francisco Fernando López, que lleva 20 años metido en el mundo petrolero. Yo he sido un periodista que por ejemplo, con que el gran reto también que tienen cada una de las personas que están en las regiones de producción es ese compartir con la gente. El compartir con la comunidad es un reto, pero también es una gran dificultad. Por eso lo más importante es que tenemos que prepararnos para enfrentar ese reto. Y hay que prepararse adecuadamente para saber cómo nos relacionamos, cómo negociamos con esa comunidad. Simplemente para citar otro tip, es ponerse primero que todo en el papel del otro. Es decir, en los zapatos, más literalmente, del otro. A veces al interlocutor como que no lo identificamos en su escenario natural y como es él, sino que tal vez siempre pensamos en que nuestra verdad es total. En ese proceso de relacionamiento y de negociación hay que ponerse en el papel del otro para entender al otro, muchas veces sin pedirle que renuncie a cosas, por ejemplo, culturales, o de otro tipo de conductas o de comportamientos. Todo eso forma parte de elementos que nos hacen más fácil la negociación y mucho más fácil el relacionamiento con estas comunidades que yo insisto, y para las personas que de pronto estén en las regiones, nos identificamos plenamente porque los que la conocemos sabemos que es una tarea difícil. ¿Sí? Miren lo que hablamos de comunidades. Este es el mapa que salió ayer o antier en la prensa sobre el sobre el paro agrario. Aquí podemos ver que todo el país está siendo afectado, lo cual quiere decir que en esas zonas también hay actividad petrolera, como el caso del Caquetá, que hay el caso del Putumayo, en el caso del Huila, en fin, entonces, si ustedes miran aquí este mapa que sale en la prensa en el día de ayer y muestra los impactos que el paro está teniendo, pues eso deja mucho que pensar en el sentido de que cuánto tenemos que prepararnos para ser unos interlocutores eficaces entre la comunidad, las empresas y el gobierno. Yo creo que eso es parte de nuestro trabajo, parte de este seminario que estamos desarrollando, no solo en la conferencia de hoy, sino en otras actividades, porque siempre habrá un motivo de debate y en todos ellos hay una posibilidad de crecimiento. Yo recogería algo como enseñanza de los paros, de los bloqueos y de la situación que estamos viviendo hoy en el país. Solamente pensar y verlo de esa manera es que llegamos en buena parte a esta circunstancia, amigos que nos escuchan y nos ven, y Francisco Fernando, por un mal manejo de la comunicación. En la mayoría de los casos ha habido un mal manejo de la comunicación y la comunidad como tal necesita esa información. Muchas circunstancias se hubieran podido prevenir si hubiera habido un buen relacionamiento, si hubiera habido un buen suministro de insumos, porque la gente también entiende. Si uno llega con las cifras, la gente las entiende.
De manera pues que muchas cosas de estas se pueden mejorar, superar o por lo menos paliar solamente con una asertiva comunicación. Yo quisiera mencionar aquí para terminar esta parte y pasar al tema de comunicación y comunidades de gobierno y la parte de comunicación, con unos datos que encontré de la inversión social voluntaria, según la Asociación Colombiana de Petróleo, donde, por ejemplo, en el 2011 se invirtieron 37.000 millones de pesos en educación. Estoy hablando de la inversión voluntaria, no la inversión obligatoria. En proyectos específicos en las regiones, 37.000 millones de pesos. En la infraestructura, 34.000 millones de pesos. En fortalecimiento a las comunidades, 12.000 millones de pesos. En salud, 6.000 millones de pesos. En lo que llamamos fortalecimiento institucional, para lo cual hay unas actividades muy importantes de asesoría, por ejemplo, a la administración pública, a la administración local, a la administración municipal. Voy a dar un ejemplo, un ejemplo concreto. Dar asesoría en cómo actualizar el catastro. Y eso implica un ingreso muy importante para el municipio. Y hay gente que hace muy buen trabajo de asesoría en la administración municipal, porque muchos de nuestros administradores locales les falta asesoría jurídica para firmar debidamente lo que tienen que firmar. En eso se invirtieron 3.000 millones de pesos. Y en temas ambientales se invirtieron 2.000 millones de pesos. Y quiero anotar que hay 2.000 millones de pesos, 2.000 millones de pesos. Eso es más allá de los aportes obligatorios que las empresas tienen que hacer en la parte ambiental, a las diferentes corporaciones regionales, etcétera. O sea que si nosotros tenemos esa información y sabemos lo que está pasando y podemos mostrar en muchos departamentos y controvertir muchas de las cifras que a veces nos presentan porque nos presentan los problemas, pero no le llevamos las cifras de las inversiones, de las carreteras hechas o de la mejoría que se ha hecho en diferentes campos, pues obviamente los argumentos son muy débiles porque no tenemos las cifras suficientes para contrarrestar esas inquietudes de los comunidades. Yo le agregaría a esas cifras de Francisco Fernando una pedagogía. Las empresas petroleras tienen entonces y regalías, Sí. impuestos Sí. y aportes voluntarios. Sí. Eso hay que explicarlo a la comunidad tiene que entenderlo. Son tres fuentes de retorno de ese trabajo que se está haciendo, que está quedando en el país, que se está viviendo acá, que se está beneficiando a las comunidades. Es el del, Sí. por ejemplo, yo no sabía mucho el tema de las inversiones voluntarias. Pues es fácil mirar los informes especialmente de la Asociación Colombiana de Petróleo, que tiene más de 60 afiliados. O sea que el 90% de las empresas le aportan información. Y sumar esas cifras son muy significativas. Por lo tanto, cada cual de nosotros y nuestras empresas tenemos que tener ese control de esas cifras para mostrar eso. Y además, pues cuando hay grandes demandas sociales que normalmente son generales, pues tener las cifras en la mano para hacer el reduccionismo teórico necesario para decir, no, lo general no es tan válido cuando los datos concretos, para lo que usted dice, están aquí. Y eso tiene mucho que ver con nuestro acercamiento con el gobierno, con los gremios. Por eso, precisamente el tema siguiente, pues, tiene que ver con lo que ha sucedido actualmente, los impactos en la industria, y la industria ha sido afectada en forma importante, especialmente en el tema del transporte en estos días. Y el gobierno, pues, tiene unas normas que nosotros cumplimos, que tiene que ver con las inversiones obligatorias. Sabemos muy bien lo que significó el decreto 1760 cuando se enciende o se separa la Ecopetrol a cumplir un rol específico y se le abre el camino a la NH, que es la que controla y lleva adelante todos los temas de nuevos bloques y de mercadeo del sector. Y ahí en lo que son toda la información que ellos tienen en la NH, pues se incluye el acuerdo que nos dice cómo manejar las relaciones con la comunidad, y eso tenemos que estarlo mirando y estar haciendo un seguimiento. Porque todo lo que hemos comentado anteriormente, en esta oportunidad, tiene un marco legal. Tenemos que estar de acuerdo y haciendo los seguimientos correspondientes a aquellas entidades que nos regulan. Aquí menciono, pues,
que es importante conocer el decreto del 1760, hay que conocer muy bien lo que significa la separación y los roles de esas entidades, Ecopetrol y ANH en la actualidad, conocer muy bien los acuerdos que hay para manejo de comunidades, pero es que además hay otras entidades que se meten en ese tema cada vez más, pues lo hacen seguramente dentro del ámbito de sus prerrogativas. Por ejemplo, el Ministerio del Interior tiene toda una cartilla para el manejo del relacionamiento con las comunidades. En la caja de herramientas de la Asociación Colombiana de Petróleo está muy claro que existen procedimientos para el manejo de las relaciones con la comunidad. Y así sucesivamente. Lo que quiero decir aquí en conclusión y para pasar relativamente rápido porque no podríamos entrar en detalles, es que hay un contenido importante que tenemos que tener en cuenta para que en el manejo de las relaciones con la comunidad no nos alejemos de los marcos que nos da la ley, que nos dan las normas. Y además, como decía, hay más instituciones, a veces hasta las mismas de las corporaciones regionales correspondientes, pues tienen sus demandas y sus solicitudes dentro de todo ese marco, porque no es solo el puramente ambiental. Eso, pues, sería largo entrar a este detalle de las normas, que para lo cual ya existe un seminario ya desarrollado con tiempo atrás de la ACIPET, con gente muy preparada, pero esto sería también parte de nuestro seminario de comentar algunas de las normas que tenemos que tener en cuenta. Hay unos lineamientos especialmente que se quieren tener, que es un equipamiento de infraestructura, que la gente habla de eso. La gente quiere encontrar capacidades para hacer enfoques sostenibles. La gente quiere encontrar seguridad alimentaria. Quieren encontrar mayor educación, no solo la formal, sino también programas informales, ¿no? El tema de salud es fundamental. Lo que ustedes decían anteriormente, que es crucial, la identidad cultural. Es muy importante desarrollarla, conocerla. Tengo el caso de que en un sitio que estuvimos haciendo una operación petrolera, el primer estudio sobre la historia en detalle y publicado de dicho municipio lo hicimos nosotros como parte de aporte a la identidad cultural. Y bueno, el tema de protección del medio ambiente, ayudar a organizar la representación comunitaria es fundamental. Hay una serie de organizaciones que aparecen venidas de otras zonas distintas a la misma comunidad, que a veces en vez de ayudar a generar la integración de la comunidad, le ayudan, por decirlo así, con todo respeto a alguno, a desorientar los objetivos de la misma comunidad. Entonces, esto es solo un resumen de lo importante que hay la importancia de mantener las normas que tienen que ver con este relacionamiento con la comunidad, también el relacionamiento con el gobierno. Hay un marco legal, hay un seguimiento, hay unos protocolos, y obviamente todo eso tiene que ver con la sostenibilidad y las buenas prácticas. No voy a entrar en esto para pasar al tema de comunicación que aquí el doctor Amílcar, pero ya lo mencionamos que el pacto global es importante tenerlo en cuenta, y las metas del milenio también. Sin embargo, lo que cada día coge más y más importancia en el país y que tiene que ver con las comunidades son las consultas previas. Aquí tengo esta gráfica, solo para mostrar que la población del país, cuando se hizo esta gráfica hace un año y medio, tenía cerca de 47 millones de habitantes. Se calcula que hay 1.4 millones de indígenas y unos 4 largos millones de habitantes afrodescendientes. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en muchas de las zonas donde vamos a entrar, tenemos que hacer, no solo por las razones ambientales, sino por las otras razones de carácter étnico, comunidad y inclusive temas arqueológicos, trabajos previos de carácter social. Y creo que el doctor Amílcar tiene unos datos sobre las consultas previas en este momento, que sería importante decirlos. Bueno, consultas previas, datos así rápidamente. En el 2012 se presentaron 1.440 consultas previas. No sé cuántas se presentaron en el 2011, si subieron o bajaron. Pero 1.440 consultas previas es un número significativo. Hoy hay menos decisiones y más demora. Hay menos decisiones y las solicitudes demoran más dentro de esos procesos de tramitología.
se evacúan 5 solicitudes ambientales al mes. Ahora veíamos que pues, 5 parece bajito el número, pero es que eso es un trámite bien difícil, ¿no es cierto? Y además el costo de lo que vale preparar un documento para empezar a tramitar todo el proceso de vinculación con la comunidad y desarrollo de un proyecto, pues eso vale muchísima plata y por lo tanto demanda también un trabajo técnico especializado. Claro. Mire, ya hay represadas hoy 104 solicitudes. Eso es 104 solicitudes, es un número grande, ¿no? Así como vemos que 5 no es mucho en un mes, pero sí es mucho, pues que haya una represa de 104 es bien alto. Bueno, aquí lo que estamos diciendo es que estos datos nos indican que hay 102 pueblos indígenas asociados en 4 organizaciones, que 4.000 millones de pesos cuesta una consulta, según este dato, creo que no coincide exactamente con el tuyo, pero bueno, estamos hablando de más de 1.000 millones. Y hay una agenda legislativa frenada en cuanto a la ley de desarrollo rural, ya saben por lo que está pasando en este momento. Hay un código minero también que está en proceso. Hay unas reformas a la CAR que se quedaron pendientes. Hay un acceso a los recursos tradicionales que están en discusión. Hay un proceso de paz que también no sabemos sus implicaciones. También sabemos que estamos en un proceso de adaptación de la nueva ley de regalías que nos conduce a que haya comunidades que no estén viendo resultados de ese cambio de las regalías, unas se están sintiendo afectadas y otras que han hecho algunos proyectos y que están en planeación nacional, pues están en proceso de aprobación. Vale la pena el tema de las regalías sobre lo que está pasando con el paro. ¿Cómo se piensa utilizar algo de las regalías? Creo que lo tienen muy claramente como 1.5. En la prensa de hoy sale... Sí, perfecto. Eso vale la pena que lo tengamos en cuenta como las regalías están siendo protagonistas de esta difícil situación de paro porque esos recursos podrían ir a los acuerdos agrarios. Sí, precisamente la prensa de hoy dice que una tercera alternativa que se está estudiando, propuesta por los congresistas, es la de utilizar los recursos adicionales del recaudo de regalías que se lograron en el 2012, o sea, el año pasado, del orden de 1.5 billones de pesos para cambiarles de destinación en este caso y traspasarlas a las soluciones que se están planteando con este pago de agua. Entonces, esto es a modo de información de lo que está sucediendo y del monitoreo y de lo que significa estar atento a estos temas. Y sobre las regalías también quería comentar lo siguiente. Este fue un tema de un grupo de periodistas económicos especializados con gente de Planeación Nacional que está preocupando mucho porque las regalías no están fluyendo. ¿Por qué? Porque como ahora le están llegando los proyectos en las regiones y en las comunidades, la gente necesita mucha información y capacitación y asesoría. Yo creo que ahí hay un sitio y un escenario de trabajo porque estas comunidades, pues, elaborar un proyecto sostenible, un proyecto metodológico, un proyecto científicamente redactado, pues ¿cuándo? Sí, ¿Cómo? Hay donde trabajar hay bastante con la comunidad para enseñarle cómo diseñar proyectos Es decir, estructurados. lo que estamos diciendo me parece muy importante. Hay un nicho de una gran oportunidad para las industrias petroleras en asesorar, capacitar en el desarrollo de proyectos y preparación de proyectos a las comunidades para que sean realmente aprobados por Planación y parte de los nuevos comités que para ese efecto existen. Como podemos ver, todo esto tiene que ver con comunicación. Y aquí entramos al tema de que hay una comunicación con las comunidades, como lo hemos hablado, con el gobierno, y hay otra interna con los empleados y contratistas, y otra de crisis. Al fin y al cabo ya hablamos de la comunicación externa, pero me parece importante, doctora Milcar, que nos hable un poco sobre la comunicación interna, porque realmente, fuera de la complejidad externa que tiene que manejar la empresa petrolera, internamente hay un número de empleados directos, pero hay un gran número de empleados indirectos a través de contratistas y proveedores, etcétera, que implica, por lo tanto, un manejo mucho más coordinado, más efectivo hacia afuera, para que ellos hagan y se comporten como quiere desde el punto de vista técnico, ético, cualquier sector que quieras mencionar, en forma alineada con la empresa. Por precisamente el deslineamiento con algunos contratistas o subcontratistas nos ha traído eso como consecuencia conflictos de carácter en las comunidades y por lo tanto conflicto con las entidades de gobierno.
Pues precisamente el tema de la comunicación interna es un tema que estamos trabajando. Yo en particular estoy muy dedicado a investigar el tema. ¿Por qué? Porque en una empresa petrolera no hay una coherencia, si no hay una cohesión, si no hay un trabajo de equipo organizado, si la sección A con la sección B no se interrelacionan, no hablan, no se comunican, si no contestamos oportunamente los correos electrónicos, si no atendemos las llamadas, si no contestamos las cartas, si no nos hablamos con el vecino de la misma oficina, si no tenemos un buen relacionamiento en el equipo de trabajo, pues eso se va a reflejar obviamente en el relacionamiento de ese grupo de servidores. ¿Con quiénes? Con los contratistas. ¿Con quiénes? Con los proveedores. ¿Y con quiénes más? Con el resto de los stakeholders, las demás audiencias, los demás grupos de interés, con el alcalde, con la asociación, con todo el resto de la comunidad. De manera pues que el trabajo que yo recomiendo consistente, sistemático, organizado, estratégico, en preparar en el tema de comunicaciones a todos y cada uno de los integrantes de los equipos. Ni siquiera estamos hablando solamente de la alta dirección o la mediana dirección. Hay que meterle comunicación desde la persona que está atendiendo en la recepción hasta las personas que están manejando la contabilidad o que tienen manejo de proyectos. El tema de la comunicación es vertical, horizontal y transversal. Y así tenemos que concientizar a las empresas de manejar el tema interno, para no ir pues a tema ya de medios y al tema de stakeholders grandes, y ya sería, digamos, una capacitación un poco más prolongada. Esto son gráficas que sería largo volver a profundizar sobre ellas, que ya las resumió básicamente, pero aquí lo que estamos mostrando es qué informar, qué informar como los objetivos, los cambios que se efectúan en la organización, en la comunidad, los asuntos corporativos, tener en cuenta la comunidad, desarrollar programas de motivación, relaciones laborales, sostenibilidad ambiental e infraestructura vial, responsabilidad social empresarial. En fin, esos son temas que entraríamos más en detalle. Pero aquí viene el tema de cuándo somos noticia y cuándo no somos noticia. Porque realmente todas las empresas estamos siendo objeto de convertirnos en noticia, ya sea porque hacemos las cosas muy bien o porque de pronto desafortunadamente algo nos pasa y la reputación empieza a afectarse. Entonces, Ahí le voy a hacer un comentario anecdótico, porque dentro de todas las personas que no manejan la comunicación de una manera científica y estratégica, pues no es fácil diferenciar qué es noticia y qué no es noticia. Y simplemente haría la siguiente referencia. En alguna oportunidad le preguntaron a Álvaro Gómez, que fue un periodista muy famoso, qué era noticia y qué no era noticia. Pues noticia es cuando me han dicho noticia y antinoticia. Y le preguntaban, bueno, ¿cuándo puedo decir yo que esto es noticia o no es noticia? Decía él, bueno, la noticia se presenta cuando el perro muerde al hombre, ¿sí? no cuando el hombre muerde al perro. Entonces, en el sector petrolero es aplicable 100%. Aquí ya no es noticia y en los medios de comunicación no van a decir, no, es que la empresa X, Equion o cualquier otra empresa ha invertido 8.000 millones de pesos en Yopal, en Agua Azul o en cualquier otro municipio en trabajo social. No es noticia porque para el periodista eso es el deber ser. En cambio, sí es noticia todas las demás circunstancias, las dificultades con la comunidad, un proyecto interrumpido, un bloqueo. Claro. Y para ese manejo de ese tipo de noticias es donde tenemos que trabajar desde arriba, con la estrategia. Sin estrategia no podemos avanzar. Yo encontraba en este trabajo muchas empresas que esperan que se presente el hecho para salir en caliente a mirar a ver qué hacemos. Y es, obviamente que el resultado, ¿cuál es? El resultado es lo que decía Francisco Fernando ahora, el peligro de perder la reputación. Bueno, aquí no entraríamos en estos detalles ahora, pero hay varias recomendaciones, ¿no? Primero, para ser proactivos y no reaccionar, hay que hacer los monitoreos de los cuales ya hablamos, mantener un contacto importante con los líderes de opinión, ahondar en los conocimientos de los medios de comunicación, especialmente, hablamos del entorno, pero que más cerca tenemos, alrededor de la operación, estar atento a los puntos de vista de los medios, entender las presiones y las limitaciones que hay, y entrenarse en el manejo de medios, que es una de las necesidades que hay actualmente para que
cuando se presentan las crisis, haya un entrenamiento previo de los responsables o de los voceros de las empresas petroleras. Solamente un detalle. Hasta hoy, muchas veces cuando hablan de medios, la gente dice, bueno, los noticieros de televisión, los periódicos y la radio. Y se están olvidando de algo que está generando hoy mucha opinión, mucho ruido, que son las .com y toda la información que está a través de las redes sociales. Hoy tenemos que comenzar a trabajar el tema de la comunicación, primero con las redes sociales, antes que con la televisión y los periódicos, porque hoy las redes sociales son insumo de los grandes medios. Bueno, y no estamos lejos de que las mismas comunidades tengan ya su teléfono inteligente con los cuales podríamos perfectamente estarnos comunicando. Eso sería muy importante para mejorar el relacionamiento. Aquí yo hacía unos comentarios de lo conveniente que es tener los comités de redacción, hacer unas revisiones técnicas. No podemos sacar a veces información sin haberlas verificado con los técnicos correspondientes. Lo mismo con los de carácter legal. El departamento legal como el de los técnicos son fundamentales para que saquemos comunicados de prensa y fijemos posiciones ante circunstancias o en mesas redondas y foros lo más adecuadas posibles, alineadas a los objetivos de la empresa y a facilitar su desarrollo. Un stop, para hacer un paréntesis rápido. Digamos que en las grandes ciudades hay una gran preparación de voceros y ya el sector petrolero es muy consciente, trabaja mucho en eso, pero hay que tener mucho cuidado sobre todo en las regiones, en las localidades pequeñas, porque a veces un periodista de una emisora, Radio Guatapurí, va a entrevistar al gerente local de una empresa sobre determinado hecho que sí es noticia, o sea, un hecho de orden público, un hecho que compromete la reputación de la empresa, y muchas veces nos aventuramos a salir a ese medio a dar información que, como lo decía Francisco Fernando ahora, no la hemos verificado. Y entonces, si estamos dando una información no verificada, que obviamente no es cierta, corremos el riesgo simplemente que al día siguiente ese mismo medio y otros medios comiencen a rectificarnos y a señalarnos como una empresa que no es consistente y no ha sido consistente en la información que brinda. Sí, para eso pues hay que preparar a la gente, hay manuales de crisis, hay manuales de contingencia, hay manuales que eso generalmente lo tienen las empresas, pero a veces se quedan los anaqueles y hay que darles vida, hay que sacarlos y practicarlos, ¿no? Estos son solo ejemplos de concepto que es bueno tener en cuenta en planes de comunicación, que haya recordación, que tengan buenos soportes, que sea oportuna, que sea creíble, pues eso ya lo dijo aquí el doctor Amílcar hace unos minutos. Y de igual manera, las características de los planes de comunicaciones pues tienen que ser ágiles, veraces, respetuosas, responsables, efectivas, confiables. Y todos estos son elementos que nosotros discutimos a mayor profundidad para que los que por alguna razón no están muy entrenados a hacer planes de comunicación, pues tengan unos elementos, además de estos que están aquí, para desarrollar sus planes de comunicación. Y es que, ¿por qué los planes de comunicación son tan importantes? Porque no es solo para mantener a largo plazo y mediano plazo la relación, el relacionamiento con los stakeholders, sino porque un buen manejo de comunicación es un manejo preventivo a fenómenos que pueden convertirse en crisis. Entonces, pues, esto es parte de las diferencias que a veces nos pide la gente que aclaremos, que es emergencia, que es desastre, que es crisis. Yo creo que todos vivimos con la angustia del manejo de las crisis, que es cuando se nos sale del control lo que podíamos haber controlado. No, y las crisis muchas veces podemos volverlas a favor nuestro. Es decir, si tenemos un manejo estratégico de comunicación, si tenemos unos voceros entrenados, si manejamos unos mensajes, si tenemos también un lenguaje para cada uno de los stakeholders, si tenemos un relacionamiento personal con los medios y con cada una de las audiencias, podemos hacer que la crisis no sea tan grave como puede parecer. Puede ser una oportunidad. Puede ser una oportunidad y se ha presentado como una oportunidad, porque en esas crisis muchas veces se ha aprovechado una rueda de prensa para hablar de un problema de bloqueo y contarles más bien la inversión social, contarles un proyecto nuevo, contarles una tecnología nueva que ha llegado al país y hay que aprovechar la crisis. Sí, no siempre es fácil porque pues hay muchos comportamientos preconcebidos en esas comunidades, en algunos representantes, pero de hecho, entre más preparados estemos, pues obviamente el manejo de la circunstancia
será mejor. Pero No sé si de pronto demos ya oportunidad de las preguntas o todavía alcanzamos. No, ya simplemente estamos terminando. Vimos, esto es solo para decir que hay muchas cosas en las crisis que no se ven, que están debajo. Una cosa es lo que se ve y lo que aparece, otra es lo que recorre el tema como costos tanto sociales como económicos, tanto directos como indirectos. Y esto es lo que hemos venido hablando, ¿no? De cómo los medios buscan buenas noticias, pero también buscan culpables, y lo que también quieren encontrar son respuestas, y las comunidades muchas veces, o el gobierno mismo, en fin, están pidiendo respuestas a las empresas. Entonces, nosotros hemos hecho aquí, doctora Mirta, y espero que hemos logrado el objetivo, y aquí nuestros participantes de pronto nos lo pueden decir también, si el objetivo es demostrar el entorno en que nos movemos, la necesidad de analizarlo adecuadamente, de tener algunas técnicas para evaluar lo que nos pasa alrededor, el que nos permitan esas técnicas elaborar un plan más consistente, ajustable al desarrollo de los proyectos, que estemos preparados también a las contingencias, porque esas son las que se salen del plan, y que tengamos una visión de cuáles son nuestras audiencias a nuestro alrededor y cómo hacer más efectiva la comunicación para llegar a que podamos profundizar más en estos temas y finalmente dar un entendimiento, un mejor entendimiento de las relaciones sociales de la empresa petrolera con las comunidades, que sería un gran aporte, que es lo que esperamos hacer. Pero lo otro que esperamos es aunar esfuerzos, no solo entre las empresas, sino también entre los gremios, en la medida que podamos ayudar a definir cada día mejor los roles de las responsabilidades de las empresas petroleras en la parte social y que el Estado también asuma la de ellos. Definidos esos roles, eso ayudaría mucho en el futuro, y ayudaría mucho precisamente a lo que hablábamos de las cantidades de 13.000 o 4.000 millones de dólares que significa la inversión extranjera directa. También tenemos que hacer una gran labor de divulgación, y aquí la comunicación es sustancial, porque todas estas cifras que hemos dado, tan importantes, tan grandes, normalmente no se conocen. Entonces, es sustancial. Y por último, pues quiero comentar algo que no lo mencionamos, pero es que tenemos que crear y aunar esfuerzos también para hacer un coto a la corrupción, porque existe el malentendido de que las regalías no las pagan las empresas petroleras, sino que las pagan las empresas petroleras porque no las entregan, cuando en realidad las regalías han sido religiosamente entregadas por toda la industria petrolera y desafortunadamente no siempre bien manejadas. Yo quisiera dejarle pues ya el resto de la conclusión, doctora Mirta. Comentaba otra persona, el sector petrolero, una experiencia, un gerente o un coordinador o cualquier cargo directivo en una pequeña localidad, y una persona de la comunidad le pidió una audiencia y entró al despacho y esta persona comenzó a decir, bueno, ¿qué se le ofrece? ¿Qué le puedo servir? Dice, mire, como le dijera yo, es que yo estoy interesado en esto. Y le contesta el gerente, ni se le ocurra, ni se le ocurra. Eso para abonar el tema que está comentando sobre la corrupción, sobre la situación. Yo solamente quisiera señalar nuevamente el énfasis en las dos cosas que hemos tenido la oportunidad de charlar con ustedes en la tarde de hoy, que es el entorno. Trabajen en el entorno, construyan el entorno, construyan la información del entorno, pero compartan toda esa información del entorno con la comunidad, porque es que la comunidad misma no sabe dónde vive, no sabe qué la rodea, no sabe cómo son las situaciones generales de su zona. Entonces nosotros podemos compartir con ellos mucho el entorno, conocer el entorno, alimentarnos del entorno, informarnos bien sobre el entorno y educar a la comunidad sobre la importancia de conocer el entorno. Y el segundo mensaje fundamental es el manejo de la información al lado de una buena y asertiva comunicación. Hoy tenemos muchos elementos de comunicación. No hay que esperar que todo salga en los grandes periódicos y en las radios. Yo nuevamente insisto en la importancia que tiene hoy en la comunicación las redes sociales. El trabajo que está por hacerse en redes sociales, ustedes no se imaginan esa herramienta que no es costosa, que no necesita grandes inversiones y además que la comunidad ya está en las redes sociales. Uno dice, pero ¿cómo redes sociales
para meterla en el Putumayo, redes sociales para el Huila, redes sociales para los llanos orientales. ¿A quién se le ocurre que alguien por allá en Agua Azul tenga un smartphone o tenga un computador? Claro que lo tiene. Hoy todas las comunidades están súper, hiper, mega bien informadas a través de redes sociales. Utilicemos las redes sociales como herramienta de comunicación para mejorar nuestro relacionamiento. Bueno, preguntas y respuestas. Sería muy agradable poder ya después de esta hora y 20 minutos interactuar con quienes estén con nosotros. Bueno. Coge esto, por favor. Bueno, yo trabajo en una empresa de servicios. Nosotros somos una empresa contratista y digamos que en este sentido, pues cuando hay crisis, nosotros estamos pues muy sujetos al protocolo de crisis que tenga, digamos, nuestro cliente, que son las empresas operadoras. Entonces, pues quisiera poder que, pues digamos, cuál es el punto de vista, digamos, de ustedes frente al rol que nosotros como contratistas podemos desempeñar, si nosotros también deberíamos tener un protocolo de crisis, o digamos, más bien, digamos, acomodarnos al protocolo que tenga la operadora, sobre todo para que, digamos, la manera de trabajar nosotros con el cliente, que es la operadora al final, no sea tan reactivo, sino que sea mucho más de aliado, como que realmente, como contratistas, seamos un apoyo, ¿sí? Para nuestros clientes y no, digamos, un obstáculo o quizás en muchos momentos los que podemos hasta generar las situaciones que lleven a un bloqueo, a una situación de crisis en la comunidad. Entonces, a lo que yo voy es cuál puede llegar a ser nuestro rol en este sentido, ¿no? Pues es fundamental esta pregunta en términos de que los contratistas reflejan un acuerdo previo con los objetivos de la empresa. Por eso, inclusive, hay en los contratos un anexo social que se hace con los contratistas, cuya filosofía es simplemente el que estén alineados a los conceptos, a los marcos y a las políticas sociales de la empresa. Eso no siempre se logra, a veces por falta de comunicación o falta de capacitación, a veces se queda en los contratos como un anexo social, pero hay un mecanismo que la experiencia nos ha mostrado que nos ha ayudado a mejorar ese acercamiento con los contratistas para alinear los objetivos entre los unos y los otros en la parte social, porque se supone que en la parte técnica en la que esté contratado pues funciona bien, que es hacer auditorías, contratar una auditoría externa, por decir algo, un interventor que semestralmente o anualmente haga un seguimiento de esos acuerdos y de cuál es el cumplimiento no solo del contrato mismo, sino del manejo de relacionamiento con sus otros subcontratistas o proveedores o comunidad. Porque, como dices, a veces, desafortunadamente, los subcontratistas no siempre se alinean a una política específicamente clara por razones de costos, por razones de velocidad, por lo que quieras, o por presiones de otra índole, y son los que finalmente a veces hacen que explote el conflicto. Y la crisis ahí ya le toca manejarnos al operador, al contratista. Luego la pregunta que acabas de hacer es fundamental y muy, muy oportuna, de que los contratistas también sufren. Porque cuando se paran las operaciones, se le para la operación a todo el mundo y todos pierden. Pero yo quiero tener en cuenta, y eso lo vivimos por experiencias previas, hacer unas auditorías regulares con los contratistas y subcontratistas, tener un muy bien diseñado anexo social a los contratos y hacerle seguimiento. Bueno, yo señalaría lo siguiente muy rápido. Para mí, los contratistas son un insumo, pero súper importante de las operadoras. Si fuéramos a ver por personas, el número de contratistas frente a los colaboradores directos de las compañías, pues estamos con un número completamente disparado. Entonces, parto de esa importancia en el número de personas por una parte. Pero miremoslo desde el punto de vista de la pregunta. Los contratistas, como tal, también tienen que independientemente preocuparse por la comunicación. Si yo soy un contratista de alimentos, tengo que tener mi propio manual de crisis y tengo que elaborar mi propio manual de crisis como productor de servicios
de restaurantes y tal. Yo elaboro mi propio manual de crisis y lo tengo listo para operar. La operadora también tiene su manual de crisis. Y aquí es donde viene la sinergia de la comunicación. Frente a una crisis como tal, es cuando los dos manuales de crisis tienen que entrar en una dialéctica para poder superar una emergencia de eso. Sí, eso es, precisamente estaba buscando un dato que también no sé dónde lo tengo exactamente, pero cerca de unos 12.000 o 15.000 empleados directos tienen las empresas petroleras, pero se superan los 130.000 en contratistas y subcontratistas. Entonces, es sustancial el tener ese vínculo que estábamos mencionando para un manejo pues más eficaz y obviamente más transparente y como todo, en la medida que, que se puedan aclarar hechos y fenómenos antes de los conflictos, pues es mucho más rentable para todo el mundo. No es un juego de perdedores, sino es un juego de ganadores. Bueno, no sé qué otras preguntas hay. Ah, bueno, esto no sé, esto se me disparó, esto ya no era. Bueno, no ha habido más, entonces, sí, habría que preguntarle, sí, vemos por... Ah, bueno, no sé, no sé si se alcanza a leer, pero pues, de pronto para los eh, eh, televidentes que tenemos, aquí lo que dice es que Olafo estaba amarrado con su amigo para quemarlos por parte de los enemigos y alguien interviene entre los enemigos y Olafo y dice, ¿cómo pueden hacerle esto a uno de los hombres más amistosos y amables del mundo? A un hombre que adora a los niños y a los animales. Y le pregunta el socio de Olafo, ¿y quién es él? Y Olafo contesta, nuestro agente de relaciones públicas. ¿Cómo es que se llama? Chiripa, le pregunta Olafo. Bueno, pues entonces ¿estamos por terminado o cómo? Ah, bueno, ok. De todas maneras, pues les agradecemos su tiempo y habernos aceptado allá en sus oficinas y esperamos hayamos contribuido en algo en este debate que apenas eso es un abrebocas, porque este es un tema de mucho tiempo, eso no podíamos circunscribirlo a hora y media. Bueno, pero y adicionalmente, pues todo esto es parte de la preparación que hacemos para desarrollar el seminario o los seminarios donde profundizamos más cada uno de estos temas y aportamos unos instrumentos y herramientas metodológicas para que los asistentes se los lleven a sus organizaciones. No sé si de pronto alguna pregunta más adelante, pues en algún correo la podemos resolver. Sí, pues, claro, se lo manden ¿a qué correo sería? ¿El de Jenny Murillo? Ah, ok. Bueno, listo. Ok. Buenas tardes. Vale, bien. Eh, bueno, agradecemos a nuestros conferenciantes, el doctor Francisco y el doctor Amílcar, por aceptar nuestra invitación y aportar todos sus conocimientos y experiencias el día de hoy. Asimismo, queremos hacerles la invitación a participar en nuestro seminario taller de Relaciones con la Comunidad, Comunicaciones y Crisis en el sector de hidrocarburos. Se llevará a cabo el día 3 y 4 de octubre con una intensidad horaria de 16 horas y tiene un valor de 1.600.000. Para mayor información, ahí están los datos de nuestra compañera Janet Murillo. Ella les dará toda la información que ustedes necesiten y los esperamos entonces para nuestro seminario taller. Les agradecemos su participación y acompañarnos y que sigan acompañándonos en nuestras videoconferencias cada 15 días. Que tengan buena tarde.